Entonces, continuamos con la segunda parte de la clase. No sé si puedo ver el chat. Vimos dentro de Eumetazoa, teníamos simetría radial y simetría bilateral. Dentro de la simetría bilateral ya trabajamos todo lo que eran los acelomados. Los que nos toca ahora serían los pseudocelomados. Los pseudocelomados eran aquellos que tenían un pseudoceloma, justamente por eso es el nombre, no llegan a tener el celoma, que es la abertura completa, sino que está a medias. ¿Sí? Y tiene fluidos diferentes a lo que los fluidos que contienen verdaderamente los celomas. ¿Qué es lo que van a tener como característico los pseudocelomados? Es que van a tener un sistema digestivo unidireccional y van a carecer del sistema circulatorio, igual que los acelomados. El pseudoceloma, en los pseudocelomados, que es una estructura que se forma entre el endodermo y el mesodermo, van a tener una función de esqueleto hidrostático, es decir, le va a permitir el desplazamiento a través de esta estructura. Y dentro de los pseudomados solamente vamos a trabajar el filum nematodos. Es el único filum que vamos a trabajar. Los nematodos o gusanos redondos, habíamos visto los anteriores que decíamos gusanos planos. En este cambio van a ser los gusanos redondos, tales como los conocemos, por ejemplo. ¿Sí? Van a tener otra estructura. Estos pueden ser de vida libre o parásitos. Son sencillos, por así decirlo. Se considera que tienen 3 anillos con órganos sensoriales, con receptores sensoriales alrededor de todo su cuerpo. Alrededor de la boca, se considera que pueden tener 3 o 6 labios, que es la forma por la cual se van a poder sujetar o van a succionar su alimento. Son gusanos cilíndricos no segmentados, es decir, no van a tener músculos circulares como quizás los gusanos o las lombrices que estamos acostumbrados a ver, por lo tanto no se van a poder desplazar así, sino que se van a desplazar en forma de látigo. Tenemos una gran variabilidad, de 1 milímetro a 1 metro. Van a tener una cutícula gruesa, que esta cutícula tiene la capacidad o la propiedad de ir cambiándola según los daños que se puedan sufrir o la antigüedad de este tejido. El tubo digestivo va a tener 2 aberturas, es decir, va a tener un tubo digestivo verdadero, donde tenemos la boca y el ano, una faringe muscular que va a permitir el desplazamiento del alimento a medida que va bajando por el cuerpo, y en algunos casos van a tener estiletes perforantes, que son estructuras que colaboran durante la digestión. El sistema excretor, no van a tener un sistema excretor propiamente dicho, sino que van a liberar el amoníaco a través de las paredes del cuerpo o del ano. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el sistema, en el cuerpo humano, tenemos un sistema excretor u urinario, que vamos a eliminar la orina y los desechos nitrogenados, y después tenemos el sistema digestivo, donde tenemos la parte de la materia fecal. En este caso, como no tienen sistema excretor, lo que van a hacer, lo van a liberar por sus paredes del cuerpo o por unidas a las células del ano, ¿sí? A través de la materia fecal. Van a tener células renoideas, que son células glandulares, que tienen la capacidad de generar glándulas y por lo tanto fluidos, o renete, ¿sí? Reciben ese nombre. Un sistema nervioso con ganglios, donde van a estar concentrados en la cabeza o en la parte cefálica, y además van a tener cordones nerviosos que van a estar a lo largo de su cuerpo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos en la parte superior, un segundo que el mouse no les puedo indicar la parte que quiero. Tenemos esta parte de la cabeza, por lo tanto, vamos a tener cordones nerviosos lateralmente, ¿sí? De ahí a ahí, y después vamos a tener otros dorsales. Vamos a tener varios tipos de cordones nerviosos. Y estos pueden estar fusionados o no. Pueden estar totalmente separados o fusionados. Van a tener una reproducción sexual. Por lo tanto, al tener una reproducción sexual, en este caso particular, todos los nematodos van a tener sexos diferenciados. Vamos a tener una hembra y un macho. Perdón, un macho y una hembra. ¿Sí? Como tenemos sexos diferenciados,
vamos a tener los órganos sexuales del macho por un lado, los órganos sexuales de la hembra. Generalmente producen los que son parásitos, parasitotis intestinalis en el hombre, y por lo tanto estas también son llamadas lombrices intestinales, porque se alojan en el intestino, y en el intestino es donde se van a desarrollar y producir el daño en el ser humano. Vamos a ver varios ejemplos sobre las enfermedades o el agente patógeno y la enfermedad. Con lo que tienen acá es lo mismo que ustedes tienen en el cuadernillo. Con eso es lo que tienen que estudiar, no tienen que investigar qué es cada una de las enfermedades, porque no se los van a tomar, ¿sí? No está dentro de los temarios. Entonces tenemos acá 5 especies. La Enterobius vermiculares, que antes tenía otro nombre, por eso se la denomina como la enfermedad de Oxiruro, y generalmente se van a encontrar en niños, por quizás a veces una mala lavado de manos, o etcétera. Después tenemos la que se llama Trichuris trichuri, que va a ser tricuro, va a generar el tricuro. Ancilostema duodenale, que va a generar anquilostomas. Ascaris lumbricoides, lombriz intestinal, la que conocemos comúnmente. Y la Trichinella spiralis, que es la triquina. Esta nos va a producir la enfermedad de la triquinosis. La enfermedad de la triquinosis es cuando consumimos carnes de cerdo mal cocidas, y estas van a estar, se van a alojar como esferas, ¿sí? Como quistes en las paredes musculares de la carne del cerdo. Cuando nosotros cocinamos de manera incorrecta o le damos poca cocción, no matamos a estos quistes, nos los consumimos. Cuando están en el intestino, en nuestro intestino, lo que van a hacer estos quistes es desarrollarse, y cuando se desarrollan nos empiezan a afectar al sistema circulatorio, nervioso, y en muchos casos puede llegar a ser fatal si no se detecta o no se ataca rápidamente. Puede generar varios daños. Es diferente, ¿sí? La que vimos recién como la tenia del cerdo, ¿sí? Vamos a tener la misma metodología de contagiarse, vamos a tener el mismo intermediario y el mismo definitivo, los mismos hospedadores, pero van a generar enfermedades diferentes porque son producidas por diferentes organismos. Uno es producido por una tenia y el otro va a ser producido por un gusano redondo o la trichinela, que es más conocida. ¿Estamos hasta acá? ¿Consulta? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, entonces, simetría bilateral, ya vimos a celomados, sin celomas, pseudocelomados con un pseudoceloma, y ahora vamos a concentrarnos en los celomados. Los celomados van a ser un gran grupo, donde tienen celoma, y va a tener como muchas subdivisiones. Dentro de estas subdivisiones tenemos dos grandes divisiones. No, creo que había hecho un esquema. Los protostomados o los deuterostomados. Estos van a tener una estructura mientras que se van a desarrollar, ¿sí? Estas serían las capas embrionarias, esto sería el embrión, y vamos a tener una estructura que se llama blastocele. Perdón. El blastocele, ¿sí? Es una capa o una cavidad, es el celoma, y según lo que se va a formar en este blastocele o lo que va a dar origen a este blastocele, vamos a tener dos grandes grupos. Si la boca se va a desarrollar cerca del blastoporo, blastocele sería la cavidad y la apertura sería blastoporo. Si en el blastoporo se origina la boca, esto sería previamente, esto cuando ya se va armando. Si en esta apertura se origina la boca, los vamos a llamar protostomados. Si en cambio en esta abertura del blastoporo se forma el ano, los vamos a llamar deuterostomados. Es decir, según el tejido embrionario,
dentro de los tejidos embrionarios tenemos el celoma, y el celoma va a tener un blastoporo. Si este blastoporo da origen a la boca, prostostomado; si da origen al ano, deuteroestomado. ¿Sí? Porque nosotros sabemos, o hemos visto que el sistema digestivo tiene una apertura, que sería la boca, y finaliza en el ano. Entonces, todo un tubo. Entonces, dependiendo de las especies, desde su etapa embrionaria, cuál estructura se forma a partir del blastoporo, es como los vamos a llamar: prostostomados o deuteroestomados. ¿Entendió esta clasificación? Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de los protostomados, que va a decir que se va a formar la boca a partir del blastoporo, y otra característica de los protostomados es que la segmentación espiral en el huevo, y cuando se desarrolla va a tener una formación espiral, y la formación del celoma, que es lo que se llama un proceso esquizocélico, porque se produce la ruptura, a eso esquizo, es ruptura, separación, del mesodermo. De las tres estructuras que teníamos, el ectodermo, mesodermo, endodermo, es decir, de la estructura al medio, se va a producir el celoma. Y de los protostomados, nosotros vamos a trabajar solamente con estos tres filum: moluscos, anélidos y artrópodos. Solamente esos son los tres que vamos a trabajar. El filum moluscos, ¿sí? No sé si alguno conoce cuál sería un ejemplo de molusco. ¿No? Bueno, vamos a ir viendo características y les voy a ir dando los ejemplos. Los moluscos serían, por ejemplo, los caracoles, los pulpos, los calamares, las babosas. Hay una gran variabilidad en el grupo de los moluscos. ¿Qué es lo como característica principal de los moluscos? Es que van a tener cuerpos blandos y van a estar cubiertos por una capa calcárea dura. Y nosotros tenemos acá, este sería como un molusco primitivo, el que se propone como inicio de todos los moluscos. Entonces vamos a tener una capa dura, y si pensemos quizás en el caracol de tierra, que es el más fácil o el más simple que tenemos, y va a tener toda una estructura blanda. El cuerpo va a ser blando y va a estar protegido por una capa dura. En los pulpos y en las babosas desaparece por completo esta estructura de protección, y en los calamares, por ejemplo, queda una pequeña reducción que se denomina pluma. No sé si algún abierto o ha limpiado un calamar, aparece como que se denomina pluma, es algo transparente, que es como un cartílago un poquito más duro, y es larguito. Eso lo vamos a encontrar en el manto. Van a tener una alimentación por filtración, es decir, van a filtrar todo su alimento, van a filtrar una gran cantidad y va a ingerir cierto alimento, el resto lo va a dejar afuera. Y podemos considerar tres partes: cefalopiel, la masa visceral y el manto. Y entre la masa visceral y el manto hay una cavidad palial, es decir, hay un hueco. Si nosotros nos concentramos en este, que sería como el ideal o el primitivo, el que se propone como inicio, toda esta estructura sería cabeza y pie, porque acá tenemos la cabeza y toda esta parte de acá afuera lo denominamos pie. Lo que estaría dentro del caparazón es lo que vamos a llamar masa visceral. El manto es una estructura que puede ser calcárea o no, que va a estar sobre la masa visceral. Y entre el manto y la masa visceral va a haber un hueco, que es lo que vamos a llamar cavidad palial. Y ya vamos a ver para qué sirve esa cavidad, pero se encuentra ese segmento. Van a tener también una rádula, que es esta estructura que se encuentra acá. La rádula es como, es como la especie de los dientes, como una línea transportadora cuando vamos al supermercado, como una cinta transportadora. Exactamente es el mismo movimiento que hacen los dientes. No llegan a ser dientes, son estructuras de forma filosa, y como, no sé ahora como en qué, pero serían como dientes que van circulando permanentemente. Esos dientes se pueden recuperar, se van a ir cambiando, pero lo que hace ese movimiento que va moviéndose es ir triturando el distinto alimento. No van a ir
triturando como nosotros, como mandíbulas, sino que van a utilizar esa estructura. Y esa va a estar presente en todos los moluscos. Es algo muy típico o algo muy común, puntual, de los moluscos. Van a tener una circulación abierta y lacunar. ¿Qué quería decir una circulación abierta? La circulación abierta era aquella circulación donde la sangre, en algunos momentos, se sale de los vasos sanguíneos. Entonces forma como una especie de lagunas donde libera toda la sangre. En ese lugar, esa sangre se puede transportar o hay un intercambio gaseoso y luego pasa nuevamente a otros capilares. Nuestro sistema circulatorio es cerrado porque siempre está por dentro de los vasos, arterias, venas, capilares. En cambio, en este caso, hay algunas secciones donde se libera la sangre, queda como una laguna, por eso se llama lacunar, y se produce el intercambio gaseoso. Y puntualmente en los moluscos no vamos a tener hemoglobina, sino que vamos a tener algo denominada hemocianina. La hemocianina va a ser la proteína encargada o el pigmento encargado de transportar las moléculas de oxígeno, que a diferencia de la hemoglobina, tiene cobre y no tiene hierro. Y puede tener, y esta presencia de cobre es lo que le va a dar como una coloración azul y no roja como la sangre que tiene hemoglobina. Van a tener una respiración branquial, es decir, van a utilizar branquias para su respiración. Antes teníamos respiración por difusión, acá ya empiezan a aparecer los sistemas propiamente formados, el aparato digestivo completo, el sistema excretor también va a tener una evolución, va a estar formado, va a tener puntualmente lo que se llama metanefidrios. Los metanefidrios son tubos o estructuras que permiten la eliminación de desechos, y este va a tener como, se van a abrir o se van a llenar en su cavidad paleal y después van a permitir la eliminación de los desechos por los metanefidrios. Con respecto a la reproducción, generalmente son sexos separados y tienen fecundación externa, es decir, tanto el macho como la hembra van a liberar sus gametos y los gametos se van a encontrar, excepto en los caracoles, donde van a ser organismos hermafroditas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo caracol voy a tener las estructuras femeninas y masculinas, y a su vez no va a producirse una autofecundación, sino que un caracol le va a pasar sus estructuras, sus gametos masculinos a otro caracol, ese caracol les va a pasar sus estructuras masculinas, sus gametos, por eso se dice cruzada, porque intercambian gametos, y luego dentro de cada uno de esos caracoles se va a producir la fecundación. ¿Sí se entendió eso de fecundación cruzada? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, acá lo que les quería mostrar, acá tenemos un ejemplo del calamar, donde acá tenemos la rádula, y ahora vamos, acá estaría en las almejas o bivalvos, acá tenemos el pie, que a veces no se llega a observar o diferenciar. Esta sería otra estructura muy común. Pie y rádula son estructuras muy específicas de los moluscos. Y vamos a ver tres grandes grupos: la clase bivalvos, gastedrópodos y cefalópodos. En forma general, tenemos la clase bivalvo, van a incluir las almejas, ostras, vieras y mejillones. Un segundo, se me ha borrado o me salté esa diapositiva. Entonces, acá la tenemos. Estas van a tener dos capas calcáreas, por eso van a ser bivalvos, porque tienen dos capas. No van a tener una cabeza distintiva como el resto, pero sí van a tener el pie. Y acá solamente se puede observar el pie, no se observa la cabeza. Y lo otro o característicos que van a tener en el pie y en otras estructuras son sensores. Sensores que van a permitir reconocimiento de sustancias químicas. Entonces, esos sensores, es decir, van a sacar parte de su cuerpo blando al exterior, y con esos sensores le va a permitir reconocer si hay nutrientes, si no hay nutrientes, si hay algo tóxico, entonces me tengo que alejar.
o si hay algún depredador que haya liberado alguna sustancia química y ellos lo puedan reconocer. El siguiente grupo son los gasterópodos. Estos van a incluir los caracoles de mar, los caracoles de tierra, las babosas. Acá sí tenemos una cabeza bien definida, tenemos un pie, tenemos la escapa calcárea. Estos individuos, los caracoles, van a perder su simetría bilateral. ¿Por qué? Porque como en el interior de su cavidad se torsionan, están torcidos, como están torcidos, si yo los corto por la mitad, pierden su simetría, pero si yo los estiraría, sí serían simétricos, bilaterales. Entonces van a perder su simetría, van a ser hermafroditas, y los caracoles de tierra van a perder, no van a tener branquias, porque las branquias van a ser para respirar en el agua, van a tener pulmones. Serían, al igual que las babosas, serían uno de los pocos moluscos con pulmones. El resto tendrían branquias. Bien. Y después tenemos los cefalópodos, ¿sí? Que porque viene el nombre cefa, viene de cabeza, y podos vendría de tentáculos o estructuras. Entonces ellos van a tener una cabeza bien definida y van a tener tentáculos. Vamos a tener, los pulpos van a tener 8 tentáculos, estos son octópodos, y los calamares van a tener 10. A eso los vamos a llamar decápodos. Entonces dijimos que en los pulpos se pierde por completo la estructura calcárea, en los calamares se va a reservar en forma de pluma. También en los calamares van a tener una estructura, ¿sí? En ambos vamos a encontrar la rádula y vamos a tener una estructura que se denomina sifón en todos los cefalópodos, y este sifón lo que va a permitir es que ingrese el agua y poder expulsarla en forma de chorro, y esto es lo que va a permitir su desplazamiento. Por eso a veces cuando vemos que los calamares se desplazan o los pulpos se desplazan, cuando vemos algún documental o algo, vemos que se desplazan a gran velocidad, porque lo que hace es, tienen como un sifón, o sea, tienen un sifón, como imaginémonos un sifón de soda, cuando yo aprieto sale el chorro con impulso, entonces lo que hace el individuo es aprovechar ese impulso y desplazarse. También otra característica que tienen los cefalópodos es que tienen una alta concentración de los órganos sensoriales en la cabeza, y los ganglios nerviosos también están concentrados en la cabeza, y tienen un saco de tinta. Ese saco de tinta lo van a utilizar de forma de protección. Cuando se ven amenazados, van a liberar esa tinta para liberarse y protegerse del depredador. Para confundir al depredador, porque daño no le van a hacer, pero van a dar una confusión y van a permitir que se desplazca. Y van a ser algo importante, que son depredadores activos. Y estos también van a consumir otros seres vivos, pero los cefalópodos van a ser activos, es decir, van a ir a cazar a su presa. Otra estructura que tienen importante los cefalópodos es lo que se llama espermatóforos. Si nosotros observamos los tentáculos de un calamar o de un pulpo, por ejemplo, vamos a hacer el caso del calamar. El calamar tiene 10 tentáculos, pero 2 de los cuales son diferentes. Estos 2 que menciono se llaman espermatóforos y no van a tener ventosas en las extremidades. ¿Por qué? Porque esos espermatóforos o esos tentáculos van a servir para que el macho del calamar tome sus gametos y con ese bracito extra introduzca su brazo en la cavidad palial de la hembra, y de esa manera se produzca la reproducción. Sería otra estructura que el resto de los moluscos no poseen, pero que es característico de los cefalópodos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, dentro de los protostomados vivos moluscos, ahora vamos a ver anélidos. Los anélidos son característicos porque están segmentados o se dicen metámeros. ¿Qué quiere decir? Que tienen segmentos
que en cada uno de estos segmentos, ¿sí? En cada vueltita de esto se replica por completo en el siguiente y así sucesivamente. Son todos iguales, son segmentos replicados. A eso se llama metámeros. Estos van a tener un sistema excretor, al igual que los anteriores, por metanefridio, es decir, cada metámero, cada segmento va a tener su metanefridio, su propia capacidad para eliminar exceso, van a tener una respiración cutánea, por lo tanto, son de pequeños tamaños para poder realizar esta respiración completa, y a través de la piel, ¿sí? No van a tener entonces ni branquias ni pulmones. Tenemos dos grandes grupos, los oligoquetos, que van a ser las lombrices de tierra, o los poliquetos, que van a ser los gusanos marinos, que también van a estar en arenas del mar o en algunas estructuras. Y por último, la clase de las sanguijuelas. Tenemos las clases de los oligoquetos, se van a encontrar en un ambiente terrestre húmedo, tienen músculos longitudinales, esto sería una cutícula externa, que es lo que va a permitir el intercambio gaseoso, sistema circulatorio cerrado, es decir, la sangre se desplaza siempre por conductos, nunca está suelta. En este caso va a tener 5 corazones, por así decirlo, o 5 bombas, que van a permitir el bombeo del flujo sanguíneo y permite el desplazamiento del flujo sanguíneo de la sangre desde la cabeza hasta la cola de la lombriz. Respiración cutánea simple, y van a tener una reproducción sexual. En este caso van a ser hermafroditas, es decir, en un solo individuo tengo ambos sexos, y van a tener también una reproducción asexual por partenogénesis. La reproducción asexual por partenogénesis es que se necesita una estimulación y el individuo genera la descendencia. No necesita la unión de los gametos. Y van a tener una estructura especializada, que se denomina citelio, que es donde se van a ubicar los espermatozoides. Y acá, si ustedes ven bien finito, están acá las cordones nerviosos. ¿Sí? Acá va a estar cefalizado y vamos a tener los cordones nerviosos a lo largo de todo el segmento. Acá en rojo o naranja se ve el sistema circulatorio, pero en negro podemos ver los nervios. La clase poliquetos van a ser gusanos marinos, tubícolas o arenícolas, es decir, que van a vivir o sueltos o en la arena, y van a tener estos bien formados, esta segmentación de metámoros, es decir, la réplica de las estructuras en cada una de las partes. Y la tercera clase, que son los oviduenas, que son las sanguijuelas, nosotros lo conocemos, son hematógafos, es decir, van a consumir sangre de otros seres vivos y van a liberar una sustancia que se llama hirudina y va a provocar, esta hirudina es una sustancia anticoagulante. Por lo tanto, si succiona, por ejemplo, nuestra sangre, va a succionar y lo que nos va, cuando una vez que nos retiramos la sanguijuela, nos va a generar un gran sangrado porque esta sustancia, la hirudina, va a impedir que nuestra sangre coagule, por lo tanto podemos llegar a desangrarnos o ciertos tejidos se pueden llegar a desangrar. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguimos entonces? Y el último filum de los protostomados que vamos a ver es el filum de los artrópodos. En este caso aparece lo nuevo, apéndices articulados, es decir, vamos a tener extremidades articuladas que van a estar de a pares. Los segmentos van a seguir formados en tagmas, donde podemos tener céfalo, tórax, abdomen, según cada uno de los ejemplos que vamos a ver. Tiene un exoesqueleto de quitina, es decir, externamente un exoesqueleto de quitina que le da una mayor protección. No es calcárea como vimos en los moluscos, pero esta quitina le da una mayor protección. Y también tiene la mudación, es decir, el cambio de estas estructuras a medida que va creciendo. Podemos detectar o determinar
muy bien tres zonas: cabeza, tórax y abdomen. Un ejemplo acá. ¿Sí? Acá vamos a tener la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces podemos dividir en tres partes. Una circulación abierta y lacunar, como ya habíamos visto, se va a liberar la sangre en algunos lugares y va a permitir la difusión en esas como laguna. Un aparato digestivo completo, sistema respiratorio por tráqueas, y van a tener unas estructuras denominadas espiráculos, donde va a permitir el ingreso o el egreso de los gases. El sistema reproductor tienen unos que se denominan tubo de Malpighi. Estos son típicos de los artrópodos, y lo que contienen o permiten la descarga de los excesos o de los tóxicos que van generando en el cuerpo a través del intestino grueso, del intestino posterior, es decir, liberan todo junto. Y un sistema nervioso, acá ya vamos a avanzar un poquito en el sistema nervioso, donde vamos a tener ganglios fusionados, como un intento para asociarlo nosotros a un cerebro. Si son varios ganglios que antes estaban separados, ahora se empiezan a fusionar, es decir, una estructura de mayor tamaño, con cordones nerviosos, y vamos a tener una gran variedad de órganos sensoriales. Y ahora vamos a ver que hay dentro de los artrópodos varios subgrupos, y cada uno de esos subgrupos va a tener alguno u otro órgano sensorial más desarrollado. Dentro de los artrópodos, nosotros solamente vamos a trabajar con estos cuatro: arácnidos, crustáceos, insectos, mirápodos. Obviamente cada uno tiene sus características, ya más o menos por el nombre nos podemos ir asociando algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá en los arácnidos podemos pensar en las arañas, los crustáceos, vamos a pensar quizás más los marinos como el langostino, en insectos, moscas y otros que se nos vengan a la cabeza, abejas, y los mirápodos hacen referencia a lo que nosotros conocemos como 1000 pies o 100 pies. Ahora vamos a ir a trabajar uno por uno. Los arácnidos van a incluir las arañas, ácaros y escorpiones. ¿Sí? A esos tres, no solamente arañas. ¿Qué tienen como grupo los arácnidos? Es que van a tener los apéndices articulados, como ya dijimos, como los artrópodos. En este caso van a tener 6 pares de apéndices articulados. Así que van a tener uno que van a ser un par, van a ser queliceros, que van a ser los colmillos que pueden producir veneno. Otros van a ser los pedipalpos, que van a sujetar la presa, ¿sí? O en el momento de la reproducción. Y por último vamos a tener 4 pares que van a ser para las patas, es decir, para su movimiento. Entonces, las arañas o los arácnidos van a tener 4 pares de patas y van a tener 2 pares más, pero no son patas, pero sí consideramos apéndices. Apéndices serían como anexos. Y en la araña van a tener glándulas de seda que a través de una proteína que al estar en contacto con el aire se convierte en seda. ¿Sí? Son glándulas o fluidos, pero al estar en contacto con el aire se va a solidificar y formar la seda. Y los escorpiones en la parte posterior van a tener, esta es una araña, no estaría acá en la parte posterior, que es lo típico de los escorpiones, es el aguijón. Ese también va a generar veneno y recibe el nombre de texón. Acá tenemos, esta sería la cabeza, donde vamos a tener en esta parte la fusión de los ganglios, y acá vamos a tener el sentido de la vista. Acá vamos a tener los colmillos y todas las estructuras que necesitamos para el ataque, para la vivir, los queleceros, ¿sí? Y en la parte posterior, por ejemplo, vamos a tener el ano, y todo esto va a ser el sistema digestivo. Con respecto a los crustáceos, vamos a tener cangrejos, langostinos, centollas, pulgas de aguas, camarones y otros. Estos serían como los que más conocemos. Van a ser acuáticos, a excepción de los bichos bolitas, que son los que viven en tierra. No sé si los ubican a los bichos bolitas. Son negritos chiquititos con patitas.
y se hacen una bolita cuando los atacamos. Algunas de todos estos van a tener un caparazón, no todos, no es propio y típico de la especie, sino que la mayoría, pero no todos. Y acá van a tener dos apéndices. Un par de maxilas que se van a encontrar en la parte de la boca y un par de maxipedios que van a ser también, que se van a encontrar en la boca, nada más que tienen otras estructuras. Y para caminar, en general, van a tener 5 pares de patas, en general, porque hay algunos que solamente van a nadar, entonces no tienen patas, van a caminar, nadar, y después hay una transición, o van a cambiar su transición entre espermatozoides, huevos, y va a ir evolucionando también sus órganos sensoriales. Acá vamos a tener, como son muchos ejemplos, o un grupo muy amplio, vamos a tener mucha diversidad. Las glándulas de las anteras, que van a funcionar como riñones, es decir, van a excretar sustancias nitrogenadas a través de las glándulas antenales, van a tener órganos sensoriales que se llaman estatocitos. Estos órganos sensoriales lo que va a permitir es una ubicación de tiempo y lugar, dónde estoy ubicado, en qué profundidad estoy ubicado, y van a tener reproducción sexual con sexos separados y van a ser ovíparos. Por lo tanto, van a poner huevos. Sí, No te Mati. va. ¿Me puedes decir qué son las maxilas? ¿Las maxilas? No te va el dono. Bien, las maxilas son estructuras que se van a encontrar en la boca. En la parte de la boca lo que va a los va a ayudar en la ingestión, en la deglución. ¿Sí? De nada. ¿Algo más o continuamos? ¿Qué me estás siempre tomo? Bien. El otro clase que dijimos que íbamos a ver son los insectos o insectas, lo pueden encontrar con esos dos, quizás son los más conocidos. En este caso vamos a tener 2 pares de alas y 3 pares de patas, es decir, van a tener 6 patas. Esta es una gran diferencia porque nosotros a veces en nuestra vida cotidiana consideramos a las arañas como un insecto. Las arañas tienen 4 pares de patas, por lo tanto tienen 8 patas. Los insectos van a tener 3 pares de patas, van a tener 6. Ahí vemos la diferencia, porque muchas veces nos pueden poner en la prueba, las arañas son insectos, ¿sí? O las arañas pertenecen a la clase de insectos, arácnidos, etcétera, entonces, o los escorpiones, porque a veces lo tenemos como incorporado, todo lo chiquito lo llamamos insectos. Entonces, van a tener 6 pares de patas y 2 pares de alas, generalmente. Estas alas pueden estar modificadas según los órdenes o las especies. Vamos a ver 4 órdenes, cada una de las características. Ahora vamos a continuar con las otras características generales de todo el grupo que van a sufrir metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Que van a tener distintos estadios de vida y van a ir madurando cada uno. Van a tener el estado de huevo, larva, pupa y adulto. El pupa sería como una especie de juvenil. Es un poquito más que la larva, pero no llega a ser el adulto. Entonces va a tener 4 estadías de su vida. Y van a tener también órganos sensoriales muy desarrollados. Esto dijimos que era una característica de los artrópodos, pero puntualmente los insectos tienen muy desarrollados los órganos sensoriales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de volar. Entonces, para poder volar, necesitan tener mucha información del ambiente y tener muchas características de que si hay viento, si hay un enemigo, necesitan mucha energía o información, necesitan recopilar mucha información, tanto de lo espacial, ¿sí? Si yo sé que estoy muy lejos del piso, estoy a media, tienen que tener mucha información, por eso están muy desarrollados en este grupo. Dentro de los insectos vamos a clasificarlo en 4 órdenes y esto va a depender según sus alas, ¿sí? Cómo tienen sus alas. Los dípteros van a ser aquellos con 4 alas, es decir, sus 2 pares de alas funcionan y se utilizan. Los vamos a llamar, van a ser los moscas y mosquitos. Las lepidópteros van a ser aquellos que también van a tener sus 4 alas, pero van a tener una estructura
estructura mayor, un tamaño mayor a los que son los dípteros. Los heminépteros van a tener alas membranosas, es decir, muy finitas. Esas alas membranosas pueden estar o no pueden estar, como por ejemplo en las hormigas, hay algunas especies de hormigas que no la tienen, las abejas, las avispas, que sí las van a tener. Y los coleópteros, que van a ser aquellos como los escarabajos, en el cual van a tener dos pares de alas, pero uno de sus pares de alas va a servir como escudo. Va a tener quitina, por lo tanto van a ser más duros y van a servirle como una protección. Cuando van a volar, esa estructura de protección se abre, pero no se utiliza para volar, sino que se utiliza el otro par de alas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y el último grupo, que esto es lo único que se tienen que aprender, no se tienen que aprender más de esta clase, ¿sí? Pueden investigar para conocer ustedes, pero no tienen, es esto lo que ustedes tienen que saber. La clase miriápodos, que van a ser conocidos como quilopódos, van a ser los 100 pies, y los diplodos, que van a ser los 1000 pies. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y el otro? Los 100 pies, por cada segmento, ¿sí? Como veíamos, no es lo mismo, pero van a tener segmentos como este caso. Entonces, por cada segmento van a tener un par de patas. Y los 1000 pies, por cada segmento, van a tener dos pares de patas. Y los 100 pies van a ser carnívoros y van a tener aproximadamente entre 20 y 50 segmentos. Y los 1000 pies van a tener aproximadamente, siempre tienen 100, y son dendrívoros o herbívoros. Es decir, se van a alimentar de restos orgánicos o van a ser herbívoros. Entonces, 100 pies, un par de patas, 1000 pies, dos pares de patas. Por eso vemos algunos que tienen mucho más y otros menos. Yo acá no les quise poner imágenes porque no los quise marear o mezclar. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer una retrospección un poco, así ordenamos en dónde estamos, en el esquema inicial. ¿Me avisan cuando ven el PDF, por favor? Ahí se ve. Ahí está, bien, perfecto. Entonces, ya vimos el subreino Parazoa y el subreino Mesozoa. Después estamos ahora en el subreino Eumetozoa. Vimos también los animales de simetría radial y actualmente estamos en Eumetazoa, simetría bilateral. Acá es donde estamos. Ya terminamos lo que eran los acelomados, los pseudocelomados ya lo vimos, y estamos dentro de los celomados. De los celomados ya vimos los protostomados, el molusca, anélida, artrópodas y arácnida y crustáceos. Lo que el insecto, y hasta acá, digamos, insecto y bueno, y las cilópodas, que son los 100 pies. Habían otros, pero nosotros no los vamos a trabajar. Y de ahora, de celomados, tenemos protostomados y vamos a ir a trabajar ahora con los deuterostomados. Hay otro grupo que son los lofosforados, pero no los vamos a trabajar, sino que nos vamos a ir directamente a los deuterostomados. ¿Sí? Esto que tenían como característica que del blastoporo se va a formar el ano y no la boca como los protostomados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se ubican espacialmente o el esquema que tienen acá? ¿Se van ubicando paso por paso? ¿Sí? ¿Necesitan que veamos algo más o seguimos? Bien, antes que me olvide, mañana van a resolver el TPE de esta unidad. ¿Sí? De la unidad 13 la vamos a resolver mañana. Mañana vamos a tener la última parte de la unidad 13, consultas, y luego vamos a resolver el TPE. Pero es más o menos para que ustedes
se vayan ubicando. Ahí está la presentación en forma de presentación, ¿verdad? Sí. Bien, estamos. Celomados de eusteromados. Característica, desde el ano desde el blastoporo se va a formar el ano, segmentación radial del huevo, pero después tenemos una simetría bilateral. La formación del celoma va a ser un proceso enterocélico, es decir, va a ser por una invaginación de la cavidad intestinal embrionaria, evaginación desde adentro hacia afuera va a ser la unión y va a producirse en la cavidad intestinal embrionaria. Por eso son deuterostomados. Y dentro de los deuterostomados tenemos estos 4 filos: ketognatos, equinodermos, hemicordados y cordados. Nosotros solamente vamos a trabajar hemicordados y cordados. Hemicordados van a ser también conocidos como gusanos bellota. Tienen una probóscide, que sería como la cabeza. Después tienen como un collar, que se llama esta estructura, porque es un segmento que es más grueso y le produce una protección. Y luego tenemos todo lo que denominamos tronco. Tienen en su interior estomocardios, que son estructuras esqueléticas, lo que le va a dar una mayor resistencia o estructura. No llega a un sistema óseo, pero es como un previo al sistema óseo, excreción por glomérulos, es decir, van a ser estructuras muy puntuales que van a ser como glándulas que van a liberar las sustancias. Tenemos reproducción por sexo sexual, por sexos separados, por lo tanto existe hembra y macho, y va a haber una fecundación externa. La fecundación no va a producirse, la fecundación sería la unión de los gametos, no va a producirse en el interior de la hembra, sino que va a producirse en el exterior, en el medio ambiente. Y tienen un sistema circulatorio cerrado. Sería como características muy generales de los hemicordados. Y no entramos tanto en los hemicordados, sino que es algo más superficial. Este cuadro, que no se ve mucho acá, pero es para recordarme y decirles a ustedes, en la página 16, si es así, en la página 16 tienen este cuadrito, que lo que tiene es una comparación de los invertebrados inferiores. Es decir, acá tenemos algunos de los grupos que hemos ido viendo, por ejemplo, los poríferos, que serán las esponjas, las primeras que vimos, los nemátodos, platelmiltos, y a su vez tienen distintas clasificaciones. Esto les puede ayudar a ustedes para estudiar, como para ir organizándose, ver qué tienen en común, qué diferencian, porque tienen niveles de organización, después tienen simetría, digestión, circulación, intercambio de gases, eliminación de desechos, sistema nervioso, reproducción y otras características particulares del grupo. ¿Por qué este cuadrito? Porque hay algunos que coinciden, ¿sí? Por ejemplo, estos dos, que serían los poríferos y los nidarios, tienen circulación, sistema respiratorio y excretor, los tres lo tienen por difusión. Después vemos que los platelmintos también tienen difusión, pero solo en el sistema respiratorio y sistema circulatorio. ¿Sí? Es como más fácil para ir asociando e ir estudiando. Estos son algunos, ustedes pueden ir completando el cuadro o agregando en sus resúmenes, pero tengan en cuenta que acá está como muy resumido o tienen las características principales. ¿Se entendió eso, lo del cuadro? Sí, profe. Bien, entonces, hemicordados y cordados. Ahora vamos a ver los cordados. ¿Por qué los llamamos cordados? Cordados es porque tienen una presencia de notocordas, que es todo este cordón que vemos acá, en esta imagen. ¿Sí? Este ser vivo es un ser vivo primitivo o teórico, no es que existe ese ser vivo
como puntual, sino que es como el antecesor de todos los cordados que van a venir a continuación. La notocorda va a ser un tubo longitudinal flexible entre el tubo digestivo y el cordón nervioso. ¿Sí? Va a separar el tubo digestivo y el cordón nervioso, lo que le va a dar una protección, un soporte a los adultos cefalocordados, es decir, los que tienen la notocorda y tienen la concentración del sistema nervioso en la parte de la cabeza. Por ejemplo, nosotros. Y esto va a ser como lo primitivo, lo primero que aparece, y luego va a ir evolucionando. En los peces agnatos y cartilaginosos, que ya los vamos a ver, pero serían como los primeros peces, se desarrolla un esqueleto y se mantiene la notocorda embrionaria. ¿Sí? Igual que como está en el embrión, se mantiene. En el resto de los cordados va a ir evolucionando o se va a ir modificando, se va a ir madurando esa notocorda a medida que vamos desarrollando o madurando nosotros mismos. Entonces, los cordados van a tener 4 características propias. Van a tener la notocorda. Después van a tener un cordón nervioso dorsal hueco. Y gracias a ese cordón nervioso hueco, se puede formar o se forma el sistema nervioso central. En la parte de la respiración vamos a tener estructuras que son hendiduras faringobranquiales, que en algunos individuos se mantienen y otros se pierden durante la maduración del individuo. Es decir, en la etapa embrionaria lo tenemos, luego se va perdiendo en algunos seres vivos, en otros seres vivos se mantiene. Y por último, la cola postnatal, esta cola que durante la etapa embrionaria la poseemos y luego cuando la etapa embrionaria empieza como a avanzar, se empieza a madurar, en los seres humanos, por ejemplo, lo perdemos. ¿Sí? Y hay otros, por ejemplo, en los sapos, las ranas también las pierden, y hay otros individuos que la mantienen. Por ejemplo, los monos, los perros, los gatos. ¿Sí? Entonces son estas 4 estructuras que se van a encontrar en el embrión de los cordados y que después van a ir variando o madurando cada una de las especies, según lo que corresponda o dependiendo de las especies. No sé si ustedes han visto o han buscado quizás los embriones de humanos, embriones de elefante. Hay varios embriones, que si nosotros comparamos embriones de peces también, que en las primeras etapas somos todos muy similares. A medida que vamos madurando, empiezan a verse las diferencias. Pero casi todos tenemos esta estructura cuando son las primeras estadías del embrión. ¿Se entendieron las 4 características? ¿Sí? Bien. Dentro de los cordados vamos a tener 3 grandes filum: cefalocordados, urocordados o craneados. Nosotros vamos a poner atención o trabajar sobre el filum craneados. Tienen una breve explicación, tienen sus cuadernillos de los otros grupos. Nosotros nos vamos a concentrar en los craneados. Pero de los cefalocordados y urocordados, tienen todo lo que ustedes tienen del cuadernillo. Esto es lo que ustedes se tienen que saber. Los cefalocordados, céfalo de cabeza, van a tener más desarrollado la cabeza. Y los urocordados de urinario, para que hagan esa asociación, van a tener más desarrollada la cola. ¿Sí? Que sería esta parte. Esta sería la larva y esto sería un adulto. Entonces, esta sería la cabeza, que es pequeña, o estos extremos sería la cabeza, que es pequeña, y va a estar más desarrollado la parte inferior o la cola. Eso es lo que te tienen que saber de estos 2 cordados. Cefalocordados, la cabeza; urocordados, desarrollado la cola. Y la notocorda está más desarrollada en un extremo y en la otra. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Seguimos entonces. Dentro de los cordados vamos a encontrar el filum craneados. Y dentro del filum craneados, la mayoría son vertebrados. Entonces, en algunos lugares
van a encontrar que craneados y vertebrados son sinónimos. Si el subfilum lo van a encontrar como subfilum craneados o subfilum vertebrata. ¿Sí? Lo van a encontrar de las dos formas. ¿Qué es lo que tiene como característica este subfilum o el filum de los vertebrados? Que van a tener una columna vertebral o una espina dorsal, que acuérdense que dorsal sería esta parte de atrás para nosotros, como un soporte. Y a su vez van a recubrir la médula espinal. Por lo tanto, la columna vertebral va a tener dos funciones, soporte y protección de la médula espinal. Vamos a tener un cráneo, que es una estructura, por eso es el nombre, craneados, es una estructura ósea que va a proteger el encéfalo. La notocorda va a persistir en el adulto en dos grupos, en los peces agnatos y peces cartilaginosos. En el resto va a desaparecer. Las hendiduras, ¿sí?, que eran estas que nos servían para respirar, entonces la notocorda va a existir solamente en dos clases de peces, en el resto desaparece. La hendidura faríngea va a quedar persistentes en algunas clases de peces, ¿sí?, en los peces, y en las larvas de algunos anfibios. Es decir, cuando son larvas, tienen las hendiduras branquiales para respirar. Cuando ya son adultos, van a respirar a través de pulmones o la piel. Tenemos dos tegumentos, la epidermis y la dermis, como tegumento externo. Hemos desarrollado también músculo liso y estriado. Un endoesqueleto, es decir, interno. Los artrópodos tenían un exoesqueleto, que era externo. Nosotros tenemos un endoesqueleto interno, que es, bueno, endoesqueleto es interno, son dos palabras iguales, que es óseo en algunas partes, como los huesos, y después tenemos cartilaginosos. Es decir, nuestro sistema óseo está formado por huesos y por cartílagos. Los cartílagos son los que vamos a tener en las articulaciones y nos va a permitir hacer movimientos más finos. Músculo liso y estriado, por ejemplo, en los músculos de las piernas, en el músculo del corazón, sí vamos a tener distintos tipos de músculos. Vamos a tener respiración por branquias o pulmones. Nosotros los terrestres, los animales terrestres, vamos a tener por pulmones y los animales acuáticos van a tener por branquias. Por ejemplo, los peces van a hacer branquias, nosotros vamos a hacer pulmones, o la ballena, que es un mamífero, que viene de un antecesor terrestre, va a tener pulmones. Sistema vascular cerrado, que quiere decir que toda la sangre siempre va a estar dentro de los tejidos, pero a su vez pueden ser simple, en un solo sentido, donde la sangre con oxígeno o sin oxígeno se mezclan, doble incompleto, donde vamos a tener dos aurículas y un ventrículo, y el doble completo, como es el nuestro, dos aurículas, dos ventrículos. Esto va a depender de cada una de las especies. Ahora vamos a ver más en detalle. Y tenemos una termorregulación, que puede ser poilictotermos o homeotermos. ¿A qué hace referencia estos dos términos? Homeotermos somos nosotros, que podemos controlar nuestra temperatura, o nuestro cuerpo intenta estar siempre a una temperatura estable, sin importar si afuera hay nieve o hay un sol. Siempre nuestro cuerpo intenta estar a 37 grados. Y los policotermos son aquellos que van a variar su temperatura según el ambiente. Por ejemplo, algunas lagartijas, iguanas, serpientes, que lo que van a hacer, en la mañana bien temprano, se mueven muy despacito porque están frías, se ubican en lugares donde le da una gran radiación solar, entonces ahí van adquiriendo esa temperatura y después se pueden mover. Esos serían los polioctérmicos, que los vamos a ver más adelante, pero sería eso, que regulan su temperatura según la del ambiente. Sus temperaturas dependen de la del ambiente. Esa sería la diferencia. Y dentro de los cordados, filum craneados, vamos a tener una clasificación parafilética, es decir, no tenemos a todos los descendientes, sino que va a ser parafilética. Dentro del filum craneado o vertebrata, vamos a tener una superclase, super es superior a clase, subclase sería inferior. En este caso es superclase, donde vamos a separar en peces y en tetrápodos.
Los peces van a vivir en agua, van a poseer aletas, escamas, un corazón con dos cavidades, es decir, con una aurícula y un ventrículo, y van a tener generalmente branquias, aunque hay algunas excepciones. Los tetrápodos pueden vivir en el agua o en la tierra. ¿Y qué es lo que los clasifica como tetrápodos? Poseer 4 extremidades. Acá tenemos aletas. No consideramos a las aletas como extremidades o no poseen 4 extremidades los peces. Y después, dentro de los peces, vamos a clasificar en 3 clases. Los peces agnatos, ¿sí? Sin, son peces con ausencia de mandíbula, es decir, no tienen mandíbula. Los contrictios, donde van a tener esqueletos cartilaginosos, escamas, placoides, glándulas de sal, válvula espiral. Estas van a ser las rayas y los tiburones. Y los osteoistos, que van a tener un esqueleto óseo, ¿sí? Vamos a pasar de cartílago a un esqueleto óseo, escamas óseas, una vejiga, branquias o pulmones. Estos van a tener una estructura más sólida con respecto a los anteriores. Y dentro de la superclase tetrápodos vamos a tener 4 categorías: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos van a ser tetrápodos. Pero a su vez, los reptiles, aves y mamíferos los vamos a considerar o catalogar como amniotas. ¿Qué significa amniotas? Es que tienen la capacidad de formar un huevo que tiene una estructura que se denomina amnio, y esa capacidad lo libera o los independizan 100% del agua. Por ejemplo, los anfibios serían las ranas, los sapos. Los anfibios anfibios significa anfi, en 2, bios, vida. A eso se da referencia, que viven tanto en el agua como en la tierra. ¿Sí? Van a respirar, porque tienen pulmones, van a respirar aire en la tierra, pero para reproducirse sí o sí tienen que estar en contacto con el agua. Sus huevos, sus crías necesitan la primera etapa en el agua, ¿sí? Por eso se van a formar como una especie, las ranas les decimos renacuajos. En cambio, los que tienen la capacidad de formar huevos amniotas son aquellos que vamos a tener la capacidad de vivir alejados del agua. O sea, necesitamos el agua para nutrirnos, pero no necesitamos nuestro ciclo de vida, ningún ciclo de vida es dependiente del agua. Reptiles tenemos tortugas, por supuesto tenemos tortugas marinas, después tenemos tortugas acuáticas, tortugas, serpientes, cocodrilos. Viven en el agua, por ejemplo, los cocodrilos, pero no necesitan, no es vital el agua. Utilizan el agua porque es donde van a poder cazar una mayor cantidad de seres vivos para alimentarse, pero no es que si no tienen agua o no tienen un ambiente con agua se van a morir. No pueden vivir. Las aves también, ¿sí? La mayoría de las aves van a generar huevos fuera del mar o lejos del mar, y los mamíferos, nosotros tenemos solamente una especie que va a generar huevos, los otros vamos a generar huevos internos, no vamos a poner el huevo como el resto de los animales. Esta página lo tienen en la página 36, donde en la página 36 vamos a ver mañana las 5 categorías de los vertebrados, pero en la página 36 tienen un resumen de qué características tienen los peces, por ejemplo, el tegumento. Los peces tienen escamas, los anfibios son lisos y pueden tener glándulas, los reptiles vuelven a tener escamas, las aves plumas, los mamíferos pelos. La respiración, vamos a tener pulmones en reptiles, aves y mamíferos, branquias en los peces, y en los anfibios vamos a tener branquias en los estadios larveales, y cuando ya es adulto vamos a tener pulmones. Entonces acá vamos a tener una forma de clasificar o distinguir rápidamente los 5 grupos generales de los vertebrados. Nosotros después vamos a dividir los peces en 3 grupos, porque hay grandes diferencias, pero en general acá estarían las características generales de los peces. Y la otra gran diferencia es en el aparato circulatorio, simple, doble, eso también lo vamos a ir viendo uno por uno. La regulación de la temperatura es otra de las características para comparar. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. No, bien. Entonces, quiero presentar por última vez el esquema, así nos ubicamos en dónde estamos. Toda la primera carilla del resumen de las clasificaciones ya lo vimos, pero solo seguimos. Subremno eumetazoa, estamos en simetría bilateral, celomados y deuterostomados. Y ahora estamos en el filum cordata. Hasta acá hemos llegado. Dentro del filum cordata hemos ingresado al subfilum vertebrados. Nos faltaría ver solamente el subfilum vertebrado, que lo vamos a terminar de ver mañana. Si no hay ninguna duda o algo para mañana o de lo que hemos visto hoy, hasta acá hemos llegado. Bueno, profe. Bueno, chicas, que tengan un lindo día y si puedan, intenten leer lo que hemos visto hoy.